Micaela Villegas es un personaje legendario en la historia de esta ciudad. Quizás algunos, cuando digo Micaela Villegas, dicen de quién estará hablando Javier Torres, pero me refiero a la Perricholi. Y sobre ella voy a conversar hoy con Alonso Cueto a propósito de su novela La Perricholi, Reina de Lima. Alonso, un gusto conversar contigo. Igualmente, Javier, encantado de estar contigo. Alonso, y en la mula. La Perricholi es un personaje fascinante. No eres el primero que lo trata en la literatura peruana. Sánchez, Ventura García Calderón y otros autores. Aparecen obras de autores de otros países también. ¿Por qué esta fascinación y por qué volver al personaje ahora en el siglo XXI? Mira, cada escritor tiene razones que siempre son muy personales para buscar a un personaje. No son razones ideológicas o culturales, siempre son razones emotivas, ¿no? Y bueno, por lo menos en un principio. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que nos llevaron a la Quinta Presa, nos pasearon por este edificio, ¿no?, colonial, y nos llevaron a una tina, a una bañera, y nos dijeron, bueno, era una bañera llena de diseños y muy barroca en sus colores y formas, y nos dijeron, aquí se bañaba la Perricholi. Y yo recuerdo, tendría pues yo 8 o 9 años, recuerdo haberla imaginado ahí, ¿no?, con el agua al cuello, bañándose en esta tina. Con el tiempo descubrí que eso era falso, que ella no había estado en la Quinta Presa, que posiblemente me había engañado, pero la imagen ya estaba conmigo, ¿no? Y entonces me fui interesando en el personaje desde hace muchos años. Siempre me han fascinado tanto en la vida como en la literatura los personajes hasta cierto punto incomprensibles, los personajes con contrastes, con contradicciones, llenos de elementos que se desdicen unos de otros, ¿no? Y entonces en ella había un lado, digamos, vulnerable, tímido, sensible, y otro lado desfachatado, ambicioso, e incluso exhibicionista. Había un elemento mundano, había un elemento religioso, porque ella termina sus días como monja, en un convento, ¿no? Este episodio del Santo Sacramento, que es un episodio que siempre me llamó la atención, en el que ella se baja de su carroza y le dice al sacerdote de que está llevando la custodia, por favor suba usted, padre, porque yo no merezco estar en esta carroza, yo soy una pecadora. Y el padre entrega, le dice, ¿no?, a quién, y se la entrega y se la regala. Claro. Y el padre le dice, ¿a quién debo agradecer? Y agradezca usted a la Perricholi. Y le dice ella que ya asume su rol, su seudónimo, además, porque ella, la Perricholi, es el nombre que le ponen otros, ¿no? Entonces me interesó eso, pero también un elemento histórico, ¿no? Digamos el de un personaje que se sobrepone a su tiempo, ¿no? O sea, que ella es hija de un hombre que en su juventud tuvo un gran éxito como comerciante, pero luego, con el tiempo, después, sobre todo después del terremoto de 1746, se ve en la ruina, ¿no? Enviuda, se casa con una mujer de origen inglés, con Micaela Godard, enviuda, y a la primera hija de su segundo compromiso le pone el nombre de la difunta, es decir, de la esposa de la que seguía enamorado. Lo cual ya es un sello, Lo digamos, cual ya es un marca, sello, le da un destino, efectivamente, Claro. efectivamente, como tú dices, le da un destino que es estar a la altura de sus fantasías, de su amor, y le enseña a escribir, le enseña a leer, le enseña música, porque el padre era guitarrista, algo pues rarísimo en la Lima de segunda mitad del siglo XVIII, que una mujer aprendiera a leer y escribir. Me has hecho acordar, ahora que evocas esta escena, digamos, y que es parte de la historia, a más de una conversación con escritoras, mujeres, o que analizan también desde el feminismo este tema, y siempre me han dicho lo clave que podían ser los padres que deciden educar a sus hijas, Claro. fueran hijas del matrimonio, fueran hijas fuera del matrimonio, como era habitual en este país y en general en nuestro continente, pero
ese tema de darle la educación, era como una llave que le iba a permitir Absolutamente. abrir otros caminos. Y le permite a ella realizar un proyecto de vida que es enfrentarse a una sociedad cerrada, aristocrática, opulenta, ostentosa, que había ninguneado a su padre, ¿no? Y ella quiere seducir esa sociedad y al mismo tiempo confrontar esa sociedad, ¿no? Y de alguna O sea, manera quiere atraerla y al ¿no? mismo tiempo darle una lección. Y el tema del padre pues es muy importante en toda su vida, incluso he pensado mientras escribía el libro que cuando ella se enamora de Amat también ella está buscando un padre, ¿no? O sea Ahora, que hay una serie de temas ahí. El otro personaje de la novela central en la historia es el virrey Amat, Claro que sí. que es un personaje además con las complejidades de este militar Sí. solitario, ¿no? que termina... Lima es la cúspide de su carrera. La cúspide de su carrera. Y el terremoto le permite más ser el reconstructor de Lima, Claro. es como que el gran O modernizador. sea, digamos que después del terremoto reconstruye Lima el conde de Superunda. Claro. Y Amat La moderniza, continúa la obra. Y además los Borbones tenían una idea de hacer una Roma, ¿no? De hacer de Lima una gran ciudad, una capital al estilo de Roma, que era un poco el modelo de Amat. Hacen fuentes, hacen plazas, el paseo de aguas, la plaza de Hacho, todos estos son elementos. Claro, de leyendo su la proyecto, novela, ¿no? yo pensaba, la Lima colonial que nosotros nos imaginamos en realidad es la Lima de Amat y de la Perricholi. Bueno, es ¿no? un poco lo que queda después del terremoto, lo que Claro. se construye, porque según algunas fuentes, después del terremoto quedan poquísimas casas, ¿no? Claro, y en nuestro imaginario eso es lo que ha quedado, que Sí. es casi que el final, además Sí. del inicio del final, ¿no? Ahora, a mí me interesaba la historia de amor, ¿no? O sea, ¿por qué Amat, que es un hombre solitario, como tú dices, un tipo estricto, que no le tiembla la mano cuando manda a ejecutar gente? Un militar, ¿no? Un militar, pero con un militar culto. Sí. No es un Militar oxímoron, ilustrado. no es un oxímoron, ¿no? Sí. Que le interesa mucho el teatro, ¿no? Además, especialmente, ¿no? Y que tenía aventuras con mujeres, pero que no se viene a enamorado de casualidad, pero cae rendido a los pies de ella. O sea, ella hace, hasta cierto punto, lo manda a traerle agua de la pileta de la Plaza de Armas, lo manda a averiguar si las mulas tienen sed. Él, que un hombre de 60 años, cuando la conoce, ella tiene 19, es un tipo que está al servicio. O sea Y le exige que declare su amor, Sí, además, sí, delante sí, de toda sí, esa sí. sociedad, O sea, ¿no? que Lima era un gran centro político y Amat dominaba Lima y dominaba el virreinato del Perú, pero la Perricholi dominaba a Amat. Esas son las contradicciones que hay. Y esta es un poco toda la dramatización de esa época. Amat también es muy interesante porque él también es un marginado, porque su padre lo margina y su hermano mayor lo margina. Entonces, en cierto modo, es un pacto entre dos marginados para tomar por asalto esta sociedad limeña aristocrática, donde había una enorme cantidad de condes y de marqueses, había algunos cuantos duques, muy pocos, pero muchos marqueses y condes, y que hacía pues ostentación de sus alhajas, de sus joyas, de sus pendientes, de sus sombreros, de sus faldellines, de sus blusas, de todo lo que te puedas imaginar. Y que es algo que Amat además también veía con cierta distancia en estos diálogos con este otro Lo ve personaje. con cierta distancia porque Con- además Amat, esa sociedad no la acepta del todo porque Amat es catalán y ellos ven a los catalanes como no al mismo nivel de los virreyes madrileños que ha habido. Pero hay una seguidilla de virreyes catalanes en Ahora, esa época. tú has dicho que la Perricholi era un personaje de enormes contrastes. Y claro, cuando uno llega al capítulo en el que se produce el romance del hijo con una mujer que no estaba, según Micaela Villegas, A la altura. del Sí. hijo, lo mete preso. Hace lo que una madre como ella haría, que es meterlo preso al hijo, ¿No? ofrecerle dinero a la novia para escapar, porque ellos se comprometen a casarse, el hijo y la novia, ¿no? Sí. Y luego le impone una novia que a la medida de ella,
Y lo más interesante de todo es que el hijo es feliz con la novia que le impone su madre. Claro, pero lo curioso es que, claro... No siempre pasa eso. Uno la ve, claro, uno la ve a ella a lo largo de toda la historia como un personaje muy libre y que siempre está desafiando las convenciones. Sí, y ahí ella es una mujer de su época. Es otra contradicción, claro. ¿No? Es otra contradicción muy, muy grande. Y luego ella muere en el año 19 y su hijo ha ido a Europa, ya volvió, y el año 21 es uno de los que firma el Acta de la Independencia, ¿no? Manuel Amat y Villegas, ¿no? Y tiene 5 hijos. Amat, el hijo con Margarita, y ahí están, ¿no? Ahí están. Y hace poco un amigo, Javier Protzel, me dijo que él es uno de los descendientes de la Perecholi, así que todavía está. Vamos a invitarlo entre nosotros. Ahora, en la construcción del personaje, cuando construyes un personaje femenino, ¿no? ¿Cómo haces para construir ese personaje? Bueno, eso es muy difícil porque me pongo en el lugar, digamos, de alguien de un sexo distinto, pero uno echa mano de sus experiencias, ¿no? Primero, bueno, yo crecí en un ambiente familiar donde tenía muchas primas, muchas tías, había muchas mujeres siempre a mi alrededor, digamos. Muchos referentes femeninos. Muchos referentes, sí. Me interesa mucho el mundo femenino porque me parece que es un mundo donde las relaciones ocupan un lugar muy importante. Creo que las mujeres viven más a fondo las relaciones que los hombres, que estamos más encerrados en nosotros mismos. Las interacciones con el otro. Las interacciones con el otro en todo nivel, ¿no? A nivel de amistad, de amor, de trabajo. O sea, las relaciones. Y la novela es una representación de gente que se relaciona entre sí, ¿no? Claro. El poema puede ser una representación de uno mismo, de un personaje solitario, ¿no? Pero una novela casi siempre es la interacción de personas que son distintas entre sí, ¿no? Por eso es que los grandes personajes de la literatura son femeninos. Algunos de los grandes personajes. Algunos sí. ¿No? Ana Karenina. Claro que no se puede generalizar, pero digamos que en varios de mis libros he tratado de concebir. Una vez en una radio en Chile yo dije esto y me entrevistaba con un periodista, hombre y una mujer, y el hombre me dijo, pero eso no es verdad, porque en las guerras los hombres mueren por sus compañeros. Y la mujer me dijo, pero sí es verdad, porque las mujeres son las únicas que se acuerdan de los aniversarios y de los cumpleaños. O sea que habría que ver. Se están pensando en los otros, dices. Exactamente, creo que es pensando en los otros, y la novela es gente que piensa en otros, que interactúa con otros, y la Perecholi tenía muy presente a los otros, ¿no? Tanto para desafiarlos como para quererlos, como, digamos, los tenía muy, 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 muy presentes. Es curioso que algo que dice Jean Descola, y es que ella hizo en las costumbres lo que los próceres de la independencia hicieron en el mundo militar, o sea, ella subvirtió el sistema, ¿no? Y esta gente, ¿no?, que se casaba entre estos aristócratas que se casaban entre sí, hacían negocios entre sí, que tenían los fundos de Córpaco, de Chacarilla del Estanque, era un universo cerrado, era un universo que encapsulado, además, sí. ¿no? Y se calcula, eso he leído en un libro de Paul Rison Patrón, que había incluso más nobles en Lima que en México, ¿no? Entonces ella rompe eso. O sea, cuando ella camina por Lima embarazada del virrey, después de la mano con el hijo del virrey, esto es un escándalo tremendo, una amenaza y una protesta, y se piensa que vamos a tener terremotos, diluvios, todo tipo de calamidades en castigo por lo que ha pasado. Y por eso es que ese sector celebra la partida de Amat. Celebra cuando se pelean, pero sobre todo la partida de Amat. Y ¿no? en la Catedral de Lima se presenta el drama de las Palanganas, que es una obra de teatro que se burla del Amat y de la Perecholi. Estando el virrey todavía acá, ya depuesto, claro. Pero él es depuesto a medio año, pero él se queda hasta diciembre, ¿no? Ahora, ella no solamente está con Amat, después está con Martín de Armendáriz, que era un aventurero, un sinvergüenza, y finalmente se casa, hija, ¿no? El padre de la hija, que muere, y finalmente se casa con Fermín Echarri a los 48 años,
y se casa de blanco en una iglesia, ante el escándalo de Lima, ¿no? Pero el rey de España permite esa boda. O sea, siempre ella siguió siendo fuente de escándalo toda la vida. Después de que además ya no estaba Ahora, acá, ¿no? hay un misterio ahí, ¿no? Porque no hay una imagen de ella. Se supone que hay unos dibujos que son lo que corresponden a ella, pero no hay una imagen de ella. Hay cuadros del virrey Amat, pero no hay una imagen de ella. No hay ninguna pintura. Hay algunas descripciones verbales, pero no hay un dibujo de ella. Se supone, pero eso nos da más rienda suelta a la imaginación, ¿no? O sea, a lo largo de este libro yo he tratado de sentir que estaba cerca de mí, que la conocía, que me hablaba. En algún momento sentí que sus pasos sonaban en la pista, siempre alejándose de mí, yo detrás de ella. Era una convivencia, pero no una convivencia íntima, porque siempre se me escapaba de alguna manera. Buscándola desde los 8 años. Bueno, escribir una novela es perseguir un personaje y que te dice a ver si me atrapas, a ver si me encuentras. Y a veces uno encuentra un trozo de tela de su ropa o parte de su rostro o algo de su lenguaje, pero siempre habrá una zona de misterio en Y es una pregunta, vamos a hacer el libro, pero en relación al libro, y cuando el libro ya sale, hay autores que dicen que... Es un momento terrible porque el personaje ya deja de estar contigo, se va, como cuando un hijo se va de viaje y ya escuchas de ese libro por otros que te dicen, oye, he visto, he leído, y te enteras de cómo le va a través de testimonios. Pero se rompe un poco esa magia de la que hablaba. Y se rompe un poco esa magia, pero esa magia estaba destinada a romperse porque buscaba crear a alguien que parezca real, aunque no lo sea, ¿no? O sea, que yo puedo pensar, ¿no?, que hay muchas otras posibilidades para ese personaje en otros libros, y cada uno crea un personaje a la medida de su subjetividad, de cómo lo ve, basándose en hechos tangibles y reales, pero siempre también a la imaginación. Una cosa que me preguntaba era, que además me llamó la atención, es por qué todavía ninguna de nuestras escritoras ha entrado a trabajar o a escribir una novela sobre la perrilla. O sea, estuve preguntando mientras se leía. Hay una novela de, ¿no?, Giamel Flores, La Rosa del Virreinato, sobre ella. Y hay varias investigadoras muy interesantes. En términos de estudios que se están haciendo. Pero hay una novela también, la de Giamel Flores. No conozco otras, pero sí, hay esa novela. Porque ese personaje al que, desde una lectura, sea del feminismo o no del feminismo, mira, tiene mucha riqueza. Una peruana que se vuelve universal, ¿no? Porque poco después, ya en el siglo XIX, Mérimée escribe una obra sobre ella, Offenbach escribe una opereta sobre ella. En el siglo XX, Renoir hace una película sobre ella, Thornton Wilder escribe. Y digamos que tienes estas dos mujeres que representan su siglo, ¿no? Santa Rosa de Lima, que representa un siglo religioso, que es el siglo XVII, donde llega a haber 5 santos al mismo tiempo en Lima. ¿Tú puedes imaginar eso? 5 santos viviendo al mismo tiempo: Santo Toribio Morovejo, San Francisco Solano, Santa Rosa de Lima. Nunca hemos sido más sagrados. Y la Perricholi, que representa el siglo XVIII, que ya es un siglo es un momento de quiebre, más ¿no? terreno, claro. Porque además todo el proceso convive con Tupac Amaru, la rebelión, el discurso de Batista, ¿no? Por supuesto. ¿No? O sea que va en el terreno de las costumbres y en el terreno militar y político, estos procesos van avanzando, sin duda. Incluso Hipólito Unanue también, ¿no? Claro, porque Hipólito Unanue, nunca me queda claro Hipólito si Unanue se enamoraron o no. el inicio. Ahí hay un encuentro, yo estoy seguro de que se encontraron porque Lima era muy chica, pero no encontré un documento, pero he inventado ese encuentro que más o menos como creo que pudo haber ocurrido. Que es totalmente creíble para la época. Y otro encuentro con Humboldt, ¿no?, que visita Lima y está aquí unos meses también. Ese momento... Pero o sea, era muy factible, porque Lima era un sitio muy pequeño, ¿no? O sea, que en realidad era muy factible que se encontraran. Y uno siempre fantasea, ¿no?, con la idea de qué habría pasado, qué se habrían dicho, ¿no? Eso me parece fascinante. ¿Cómo lo hubiese visto, además? Los escritores tenemos libertad para imaginar eso. Los historiadores están un poco atados a lo que es comprobable, al archivo, ¿no?
Pues los escritores tenemos una cierta libertad, pero hay que basarnos en hechos verosímiles, ¿no? En hechos totalmente comprobados. O sea que no podemos inventar, pero hay cosas que no podemos, a los que no tenemos acceder, ¿no? Cómo era la vida íntima de la Perrichola y el virrey, cómo era su vida en el dormitorio, qué pensaba ella realmente cuando estaba sola. Esas son cosas que uno inventa. Claro. En base a datos y a hechos conocidos. Claro. Pero tienes que inventarlos. Una última pregunta, porque es uno de los espacios donde se desarrolla la novela, ¿no? Y tú lo mencionaste al comienzo, el teatro. Sí. El teatro como un espacio de encuentro, de seducción, de fantasía, ¿no? Sí. Y de vivir otras vidas, ¿no? En algún momento ella quiere ser muchas mujeres, ella quiso ser muchas mujeres y lo único que le daba la ocasión de ser muchas era el arte, era el teatro, ¿no? Y además, de una u otra manera, el teatro suponía... Era un espacio de libertad. La libertad, para una mujer. La imaginación, efectivamente, ¿no? Y se me ocurrió que ella dice en un momento que una actriz es una profesional de la esperanza. O sea que de una u otra manera el teatro es lo que te ayuda a pensar que hay más allá de los límites, más allá de ese mundo esperanza de salir encapsulado adelante, en el seguro, que vivía, ¿no? Y que hay gente dedicada a mantener viva esa esperanza, y esa gente, entre otros, son los artistas, ¿no? Son los actores, son los escritores, son los músicos, y eso es lo que creo que ella siempre practicó y en lo que creyó, ¿no? Porque cuando ella se reunía en su casa con amigos, que eran un montón, se recitaban poemas, cantaban, se bailaban, contaban historias, se cantaba, se bailaba, exactamente, todo eso ocurría. O sea, ahí está la vida, ¿no? Ahí está la vida en la celebración, ¿no? En la fantasía, en el festejo. Y bueno, eso de una u otra manera al final de su vida se vinculó con la religión, que es otra manera de apostar, ¿no? por la esperanza, ¿no? Alonso, muchísimas gracias por la conversación. Amigos, amigas, ha sido Alonso Cueto. Hemos estado hablando sobre esta novela, La Perrichorri, Reina de Lima. Ya se ha agotado la primera edición, la segunda edición va rumbo a agotarse. Y yo me quedé enamorado de Micaela Villegas después de leer las 400 páginas del libro. Se las recomiendo porque es un hermoso viaje por la historia de esta ciudad y por la historia de esta mujer y este personaje tan fascinante. Nos vemos. Gracias, Javier. Muchas gracias a ti y a todos.